En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La hormona tiroidea tiene un efecto importante en el sistema cardiovascular y los cambios en los niveles de hormona tiroidea producen efectos sobre la frecuencia del corazón, el consumo de oxígeno y la resistencia vascular sistémica. El diagnóstico y el tratamiento de los trastornos tiroideos son cruciales, ya que la mayoría de estos cambios son reversibles. Los trastornos de la tiroides son comunes, afectan alrededor del 9 al 15% de la población adulta y son más comunes en las mujeres, aunque la tasa se vuelve más equitativa entre hombres y mujeres en edades avanzadas. ¿Cómo afecta un tiroide descontrolado al sistema cardiovascular? Conversamos con la doctora Nicole Canales, endocrinóloga. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. El corazón es nuestra bomba, ¿verdad?, de nuestro cuerpo y es de suma importancia para mover toda esa sangre de entrada y salida. ¿Qué tiene que ver el tiroides con el corazón? ¿Padecer del tiroides me predispone automáticamente ya a un riesgo cardiovascular más adelante? Eso es así. El sistema cardiovascular, como yo le digo a mis pacientes, es un sistema de bomba y plomería como cualquier otro. Ese corazón es la bomba y nuestros vasos sanguíneos es esa plomería, ¿verdad? Y eso tiene que funcionar de una manera espectacular para que haya una sincronía, ¿verdad? Y nuestro corazoncito y nuestro sistema cardiovascular funcione bien. Tanto en el corazón como en esos vasos sanguíneos nosotros tenemos receptores. Esos receptores, ¿verdad?, es para unas sustancias que son las beta y las alfa, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ausencia o disminución en lo que es la hormona de tiroides, eso se ve afectado y eso tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, en esa plomería, en esos vasos sanguíneos, ¿verdad?, ellos tienen un rol de comprimirse o contraerse y dilatarse. Y eso tiene que ocurrir de una manera adecuada para que nuestro funcionamiento del cuerpo vaya bien. Pero cuando nosotros tenemos hipotiroidismo, esa resistencia sistémica de esos vasos sanguíneos, ¿verdad?, está aumentada. Lo que significa que ese corazón tiene que hacer mucho más trabajo para poder entonces bombear. Y entonces eso puede traer fallo cardíaco, ¿verdad? Eso puede traer la producción de lo que le llamamos efusiones en el pericardio, que es el área que, ¿verdad?, que rodea el corazón, entre otras complicaciones. O sea que sí, entonces está vinculado. Correcto. Por ende, cuando uno se le diagnostica entonces problemas del tiroides, a la larga de la postre es importante alguna revisión con algún buen cardiólogo y monitorear nuestro corazoncito. Pues sí y no, ¿cómo te explico? Como habíamos dicho, la tiroides afecta muchos procesos de nuestro cuerpo, pero en teoría, si nosotros tenemos ese hipotiroidismo controlado, todos esos procesos se supone que ocurran de la manera correcta, tal cual si no se tuviese ninguna condición. Por eso es tan importante tomarse entonces la pastillita y el medicamento. Así que si nosotros tenemos ese hipotiroidismo controlado, ¿verdad?, eso de lo que hablé de esa resistencia sistémica se supone que esté trabajando bien. Así que si el paciente no tiene otro factor de riesgo cardiovascular que necesite evaluación, no sería necesario siempre que usted tenga, ¿verdad?, su hipotiroidismo controlado. Pero tenemos un problema. Muchas veces cuando podemos padecer del tiroides podemos tener otras condiciones. Puede haber obesidad, puede haber una diabetes tipo 2, que son también factores de riesgo. Correcto. A ese sistema cardiovascular. Podemos tener problemas de presión arterial, entonces ya tenemos un cuadro un poco más complicado, que no es meramente el tiroides, es que tenemos otros factores de riesgo. Correcto. Que también nos pueden llevar entonces a padecer. Correcto. Y pacientes que no se cuidan, que no están pendientes, ese tipo de cosas, doctora, que imagino que ha tenido experiencia, pues entonces se descompensan. Correcto, esa triada que mencionas de hipertensión, vivir con obesidad y diabetes, le llamamos el síndrome metabólico. Y ese síndrome metabólico sabemos que una vez el paciente lo tiene, el riesgo cardiovascular se asimila a un paciente que no tiene esos riesgos, pero que ya ha tenido un evento cardiovascular, ya ha tenido un infarto. Así que si a eso le añadimos un hipotiroidismo, que ciertamente, ¿verdad?, esto es una de las preocupaciones que tienen los pacientes, vivir con hipotiroidismo te predispone una ganancia de peso significativa. Pues lo que nos ha enseñado, ¿verdad?, los estudios es que si el hipotiroidismo está descontrolado, lo más que subimos es más 5 a 10 libras por cuestiones de cambios de líquidos en el cuerpo. Pero
Sí es cierto que si vivimos con hipotiroidismo descontrolado, nos da depresión, eso nos lleva al sedentarismo, ¿verdad? Eso nos llama a comer, ¿verdad? Nuestras emociones, como decimos por ahí. Así que indirectamente sí puede estar relacionado al peso, pero más que nada es por los comportamientos del paciente. Pero si el paciente vive con hipotiroidismo y está controlado y tiene un plan de alimentación adecuado y hace ejercicio según recomendado, no debería tener una diferencia de peso marcada. Y me imagino que tampoco entonces ningún problema a la larga y a la postre, a menos que no haya un historial familiar de enfermedad cardiovascular, de que va a tener algún problema severo o grave del corazón. Correcto, correcto. Siempre que esté controlado la condición. Y entonces ese reemplazo hormonal es un reemplazo que viene en distintas dosis, se basa en el peso, en el paciente. ¿Cómo es que lo trabajamos? Pues depende mucho si el paciente tiene hipotiroidismo porque le removieron la glándula de tiroides, porque no es lo mismo que el hipotiroidismo sea relativo, que significa que la tiroides esté vaga, pero produce algo de hormona, versus que no tengas la glándula y haya que reemplazarlo completo. Ahí nosotros lo calculamos por peso, usualmente cogemos los kilogramos, lo multiplicamos por 1.6 y eso me da más o menos lo que debería recibir ese cuerpo. Pero no todo el mundo es igual, ¿verdad? Aunque ciertamente mayor es el peso, más el reemplazo, habíamos dicho que las edades y la función reproductiva es importante para nuestras metas. Así que yo podría calcularlo por peso, pero si es una mujer que está en edad reproductiva, a lo mejor necesita un poquitito más para alcanzar las metas de TSH que buscamos. O si es una mujer que vive ya con mayor de 65 años, a lo mejor requiere un poquitito menos. De igual forma, pacientes bien mayores, con enfermedad cardiovascular establecida, le empezamos dosis muy bajas, 25 microgramos, 50 microgramos, aunque requieran mucho por peso, nos vamos, ¿verdad?, a la segura para evitar que ese corazón contraiga demasiado. Pero sí entonces tener problemas del tiroides y descuidarnos, que es lo que aquí yo siempre trato de recalcar. Prevención, señores, sobre todas las cosas, sí nos puede predisponer a tener un problema serio del corazón. Eso es así, incluso en hipertiroidismo. En hipertiroidismo, esos receptores beta van a estar exageradamente estimulados, así que puede traer a demasiada contractilidad de ese corazón, arritmias cardíacas, fallo agudo, o sea, ciertamente tampoco, o sea, no tan solo es el hipotiroidismo, sino también el hipertiroidismo puede causar una descompensación cardiovascular. A pesar de ser tan pequeñita, tiene importancia y tenemos que cuidarnos nuestro tiroides como nos tenemos que cuidar el resto de nuestro cuerpo. Doctora Nicole Canales Ramos, mil gracias. Gracias por la invitación, de verdad que hemos disfrutado mucho aquí orientando a los pacientes. Profesora del recinto de Ciencias Médicas también, así que mire, orgullo boricua. Voy a dar otro número telefónico que es el 787-399-9121. Si usted tiene cualquier situación, no meramente el tiroides, mire, cualquier situación endocrinológica, nuestra doctora Nicole Canales Ramos está a sus órdenes. Que tenga bonito día. Igualmente, gracias por la invitación. Con esto me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.